El aumento más esperado para jubilados y adultos mayores ya está aquí. Buenas noticias para todos los beneficiarios del Seguro Social. Señores, tenemos nuevos cambios importantes que estarán llegando para los pagos mensuales. Algunos beneficiarios del Seguro Social estarían recibiendo un aumento significativo. Así es algo que ya sabemos que estará ocurriendo y sucederá en octubre. Pero ojo con esto, no es el cola. La Administración del Seguro Social ha decidido realizar nuevas medidas aplicadas especialmente para los beneficiarios del ingreso de seguridad suplementario, el SSI. Medidas que estarán ayudando a que su beneficio crezca, al mismo modo que hará que otras personas que antes no eran seleccionadas para el SSI, al fin puedan serlo. Tenemos nuevos cambios en estos beneficios, los cuales harán que podrán recibir más dinero cada mes, y de este modo va a permitir tener una mayor estabilidad financiera. ¿Eres beneficiario del SSI o conoces a alguien que lo sea? Déjanos un comentario y comparte esta buena noticia. No te olvides suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre el Seguro Social y otros beneficios muy importantes. Tenemos una nueva medida, señores, que se estará aplicando para los beneficiarios del ingreso de seguridad suplementario. Son cambios que se estarán implementando plenamente a partir de octubre y septiembre, el cual será el último mes en el cual los beneficiarios deberán de informar sobre la ayuda recibida de amigos o familiares para llenar sus despensas. Oficialmente, el comisionado de Seguridad Social, Martin O'Malley, explicó esta nueva postura que va a tener la administración. Afirma que una parte vital de la misión es ayudar a las personas a acceder a beneficios cruciales, incluyendo el SSI. Simplificar las políticas es una de las soluciones de sentido común que reduce la carga para el público y el personal de la agencia. Es algo que ayuda a promover la equidad al eliminar las barreras para acceder a los pagos. Esta medida inevitablemente se traducirá en una mayor cantidad de beneficios para algunos beneficiarios del SSI, e incluso puede ayudar a que algunos que no cumplían con los requisitos mínimos puedan empezar a recibir esta ayuda. En un comunicado de prensa por parte de la Administración del Seguro Social, se explicó esta nueva política, la cual afirma que van a eliminar esta barrera crítica a la hora de hablar de elegibilidad del SSI, debido a que el solicitante o el beneficiario recibe asistencia alimentaria informal de amigos, familiares o hasta de redes comunitarias de apoyo. Ahora bien, los beneficios del SSI están destinados más que todo a personas que generalmente se dividen en dos categorías. Son aquellos que tienen 65 años o más y tienen bajos ingresos. Aquellos adultos de cualquier edad, así como también niños que tengan algún tipo de discapacidad o ceguera. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos por la Administración del Seguro Social para poder recibir los beneficios. Y es que uno de estos requisitos era que la asistencia alimentaria que recibían los solicitantes o beneficiarios fueran considerada como recursos, obligándolos a rechazar estas ayudas o a recibir menos beneficios del Estado. En el mismo comunicado de prensa, la Administración del Seguro Social explicó que esta nueva política también ayuda de varias maneras importantes. El cambio es más fácil de entender y hasta de utilizar por parte de los solicitantes, de los beneficiarios y hasta de los mismos empleados de las agencias. Los solicitantes y beneficiarios ahora van a tener menos información que informar sobre esta asistencia alimentaria recibida de familiares o amigos, lo cual elimina una fuente importante de carga. La reducción de la variabilidad mensual en los montos de pago va a estar mejorando también al mismo tiempo la precisión de los pagos, y la agencia verá más ahorros administrativos, porque de este modo van a dedicar menos tiempo a administrar esta categoría de alimentos de tus recursos. Actualmente el pago promedio del SSI es de $943 por mes por persona soltera y $1,415 por mes por pareja. Según el sitio web de la Administración del Seguro Social,
afirman que el ingreso de seguridad suplementario generalmente se otorga a personas que no ganan más de $1,971 por mes en sus trabajos. Este límite de ingresos aumentará para las parejas y cuando los padres solicitan el beneficio para sus hijos. Este cambio de política puede ser clave para muchos beneficiarios del servicio, dado que el objetivo de estos beneficios es evitar que las personas caigan en la pobreza extrema, permitirles obtener ayuda adicional y extender un poco más ya sus escasos beneficios. Es algo que puede ayudar a mantenerlos en flote. Son cambios como este los que permiten a los ciudadanos volverse más independientes, tanto del Estado como de sus familias, al brindarles más opciones para administrar sus ingresos y beneficios. Especialmente ayudará a quienes viven en pareja o en situaciones de vivienda compartida, permitiéndoles tener acceso a una cantidad total de beneficios que necesitan, independientemente de lo que el Estado considere como una contribución justa o injusta a sus condiciones de vida. Medidas como estas son cruciales para intentar mejorar la situación de los más desfavorecidos. Ahora bien, el SSI no es el único que tendrá cambios importantes, ya que el Seguro Social también acaba de publicar una importante actualización sobre sus beneficios. Oficialmente, la Administración del Seguro Social ha anunciado los cambios de requisitos de ocupación al solicitar beneficios por discapacidad. El lunes 24 de junio, la Administración del Seguro Social anunció que estaría eliminando próximamente las ocupaciones obsoletas o poco realizadas de una lista de trabajos que incapacitaban a los solicitantes de los programas de seguro de incapacidad, como lo es el SSDI o el SSI. La lista incluye trabajos muy raros que son como criador de reptiles, criador de canarios y hasta telegrafistas ferroviarios, algo que actualmente ya no está en el mercado laboral. La lista de profesiones del Diccionario de Títulos Ocupacionales es lo que se utiliza para determinar si es que un solicitante de prestaciones podría encontrar otro trabajo en función de sus capacidades, lo cual podría dar lugar a un rechazo de las prestaciones, por considerarse que ahora ya no sería discapacitado. En total se ha anunciado que se van a eliminar de esta lista 114 empleos. La agencia también identificó 3 ocupaciones, entre ellas como ser presentador de un salón de baile, clasificador de nueces o enrollador de cintas magnéticas, en las que los tribunales federales han hasta cuestionado la prueba de que respalda esta determinación de que la persona no esté discapacitada. Pues bueno, la Administración del Seguro Social dijo que está implementando estos requisitos de prueba adicionales para estos trabajos. Un portavoz afirmó que estos cambios oficialmente en este mes de julio ya están en vigor. La lista fue compilada originalmente por el Departamento de Trabajo, pero supuestamente se abandonó hace varias décadas, debido a que la economía se alejó de la manufactura manual. Sin embargo, la Administración del Seguro Social aún seguía dependiendo de esta lista durante las etapas finales del proceso de solicitud. Si bien el proceso de decisión sobre discapacidad de la agencia sigue siendo algo sólido, se busca continuamente nuevas mejoras para poder garantizar que sus programas de discapacidad se mantengan actualizados y para poder aliviar la carga de los clientes. La agencia gubernamental agregó que también se anticipa que como resultado solo va a considerar las ocupaciones más relevantes al determinar si es que alguien que solicita beneficios por discapacidad podría realizar otros tipos de trabajo. Y es que tiene sentido identificar ocupaciones que hoy existen en cantidades muy limitadas dentro de la economía nacional. Al hacer este tipo de actualizaciones, quienes toman las decisiones ya no van a estar citando estos empleos al rechazar una solicitud de discapacidad. Sin duda alguna, pues las medidas han sido elogiadas por algunos en las redes sociales. Por ejemplo, el Centro Levin para la Supervisión y Democracia afirmó que esta actualización era muy importante y que de este modo pues va a facilitar la vida de millones de personas que dependen de estos beneficios. Afirmó que esto es grande, aún queda mucho trabajo por hacer, pero pues es grande, especialmente para las personas discapacitadas que tienen más probabilidades que se les niegue las ayudas. Pues bueno, se espera un alivio inmediato para los miles que están actualmente en los tribunales. Recordemos que el SSDI apoya a las personas discapacitadas que tienen un historial laboral calificado, ya sea a través de su propio empleo o de un miembro de la familia, mientras que el SSI va más dirigido para aquellas personas con una discapacidad que sea calificada y que tengan ingresos muy bajos o hasta nulos.